representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy buenas tardes a todos. Como todos los viernes, estamos aquí en este espacio brindado por la emisora RCR. Contigo, quien les habla, Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional. Ante todo, quiero dar las gracias y digamos, el enorme compromiso que ha tenido toda la estación, toda RCR, para mantener este espacio no solo de información, de debate, de denuncia, pero sobre todo un espacio de difusión de la verdad. Para ello, unas gracias a la Dirección General de la estación, Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya, a la producción Oriana Urbina y en los controles nuestro querido César González. Para comunicarse con nosotros, hoy les decimos que pueden contactarnos a través del sistema DILO 3456, a través también de nuestro teléfono, nuestras líneas telefónicas 0212-482-9750 y también a través de las redes, a través de Twitter, Periscope, @RCR750 y nuestra plataforma por YouTube. Hoy se cumple más de una semana, porque el jueves... quiero darle la bienvenida a Penélope Longar, quien es estudiante de sociología, pero también es dirigente estudiantil, ¿no, Penélope? Sí, Manuela, ¿cómo estás? Exactamente, de la UCB. De la UCB, bienvenida, Penélope. Y a Berenice Moreno, quien también es estudiante de la UCB y pertenecen ambas al proyecto Nodriza, ¿no? Sí. Pero además también tú eres mamá, ¿no? Sí, así es, Manu. Aquí estamos acompañándote hoy. Sí, yo tengo una niña de 6 años y bueno, soy estudiante y a punto de graduarme. Ok. Es importante decir que ante esta semana, el viernes, yo creo que el viernes pasado fue uno de los días con mayor angustia para el pueblo venezolano, un día en donde era imposible comunicarse dentro del país, la gente de afuera hacia adentro, era un día lleno de incertidumbre, ¿no, Penélope? Sí, fue un día bastante duro porque ya pasaban las horas y te dabas cuenta que no estaba llegando. Pasaban las horas sin agua, pasaban las horas sin luz, pasaban las horas sin comunicarte. Uno ni siquiera podía saber dónde estaba tu mamá, dónde estaba tu papá, dónde estaba tu familia. Yo recuerdo que el mayor desespero era mi hermano que está afuera, que tuvo por emigrar por la misma situación, y nosotros nos entraba cada 3 horas un mensaje de él desesperado diciendo ¿dónde está mi familia? Quiero saber qué está pasando con mi familia en Venezuela, porque ya se iba a cumplir a las 4 de la tarde un día sin luz, donde se estaba dañando tu comida, donde no sabías nada de nadie, ya estábamos entrando todos en desespero. Ahora, yo creo que ante eso la respuesta del régimen ha sido, por ejemplo, el ataque a la prensa. Y de hecho, en un principio, la clave fue la tesis que habían montado, en donde Luis Carlos Díaz era el agente secreto que había atacado ¿cómo se llama? Al sistema eléctrico a través de, no sé, del ciberespacio. ¿Cómo fue que la palabra que usaron? Sí, ¿cuál fue la...? Ciberataque. El ciberataque tecnológico. Exactamente. Y lo digo esto ridiculizándonos porque en el fondo hay que entender que el régimen hoy, de verdad, que se ha quedado al desnudo. O sea, pese a que si bien es cierto, nosotros hoy estamos viviendo los momentos más oscuros, o sea, y aunque uno tiene una esperanza, eso significa también reconocer el dolor que está generando este momento. También es cierto que ellos no han tenido argumento. Y Luis Carlos Díaz para mí fue una muestra de la gran debilidad del régimen, que al final todo el mundo sabe que no hubo luz, no porque existieran las ranas intergalácticas o las guacamayas o no sé cómo las iguanas o los marcianos o los gringos, sino porque hubo una gran corrupción. Aquí hay que hacer mención, por ejemplo, a los casos de las termoeléctricas que no se construyeron, por ejemplo, los famosos bolichicos de los Derwick, que además andan en anzas por el mundo y dentro del territorio nacional y con millones de dólares. Inclusive hay uno de ellos que hizo una compañía de lentes famosa, Hackers, creo que se llama, en donde se vende ahora como un emprendedor, Bettencourt.
Pero hay que decir que también ellos son el rostro de esa gran corrupción que fue el régimen de Chávez y que continúa con Maduro. Y cuando se fue la luz, no es que se fue la luz porque Luis Carlos Díaz desde la computadora o desde su Twitter hizo un ciberataque, no, sino que hubo un sistema eléctrico que además fue construido en la cuarta, que nunca se mantuvo, que no hubo mayores inversiones y que se fue desgastando. Y se fue desgastando porque al final nunca fue la prioridad para el régimen, porque la prioridad al final fue robarse el dinero. Entonces, ante eso, hoy los venezolanos estamos claros de quién es el verdadero culpable de que no haya electricidad. Hoy tenemos electricidad, pero a todos nos queda una sensación de saber que va a volver a pasar. Porque si algo tenemos la certeza es de que va a volver a pasar. Y va a volver a pasar porque no hay correctivos. Y los correctivos requieren dinero. Y voy a decir algo también, me voy a detener aquí, porque el dinero que se requiere no se tiene, no porque existan sanciones, sino porque el país dejó de producir. O sea, PDVSA no produce absolutamente nada, ninguna incluso de las empresas de alimentos que existen, que son del Estado, que fueron expropiadas. Piense usted ahorita en una empresa expropiada, ¿cuál de ellas está produciendo? Ninguna. ¿Y ninguna por qué? Porque se robaron el dinero. Entonces, no hay dinero para invertir en el sistema eléctrico porque no hay producción. Y no hay producción porque hubo una gran corrupción. Entonces, ¿qué hacen las sanciones? Las sanciones son a individuos que han cometido delitos de lesa humanidad, que han cometido actos de corrupción. Para eso son las sanciones y para ello sus cuentas. Por otro lado, hoy se están generando mecanismos de protección de los dineros de los venezolanos, de los bienes de los venezolanos. Bien escuchábamos al embajador Carlos Escul en Perú cómo denunciaba que los agentes del régimen pretendían saquear las instalaciones de la embajada en Perú. Pero así lo han hecho aquí también con cualquier ministerio y cualquier instituto autónomo, con todo, porque ellos son, como decía Gilbert, el gobierno estómago, todo lo que tocan lo deshacen. Entonces, en ese sentido, entender que lo que viene, si nos ocurre otro apagón, no es Luis Carlos Díaz, no es ningún periodista, no es la Asamblea Nacional, no es Juan Guaidó, es Nicolás Maduro y el régimen del chavismo, entendido en que fueron una gran estafa a la nación. Entonces, para ello, bueno, quiero dar esta intro. De todas formas, vamos a hacer contacto con Carlos Correa, quien es el vocero de Espacio Público. Y Carlos Correa, además, hoy recibimos una denuncia de un ataque por parte de grupos del FAES a un periodista internacional, a un corresponsal internacional. A ver, Carlos. Bueno, no logramos comunicarnos con Carlos Correa, vamos a seguir intentando. Sin embargo, Penélope, tú que además eres socióloga y que has estudiado todo este tema del totalitarismo, ¿qué consecuencias o qué razón tiene de lo que ocurrió? O sea, ¿qué crees tú? ¿Qué lectura se le puede dar a lo que ocurrió la semana pasada con este tema del apagón y la respuesta del régimen? Bueno, una de las cosas que yo veo que tú comentabas que todo había sido por corrupción, exactamente es eso, pero también hay un plan. Hay un plan de aislamiento, hay un plan de descomunicarnos y desconectarnos. Es decir, no solamente es por temas de ineficiencia o porque se descuidó todo el tema eléctrico, sino porque era un plan para eso. Es decir, todas las cosas que hace el régimen es porque están planificadas para aislarnos más, para que no sepamos el uno del otro. Es decir, el sistema de transporte colapsado. ¿Por qué? Por lo mismo, nosotros no podemos salir de nuestras casas. Estamos todos concentrados en cómo puedo comer, cómo puedo suministrar agua a mi casa, cómo puedo mantener a mis hijos. Entonces, al final, este tema totalitario es todo un sistema, es un plan. Todo el colapso que estamos viviendo termina siendo un plan para colapsarnos más y para no poder entendernos. Es decir, teníamos pudimos estar 3 días sin saber nada de nadie, 3 días encerrados en nuestras casas, sin saber qué estaba pasando en las calles, teníamos miedo de salir, porque no sabíamos el uno del otro, porque todo es un plan de ellos para que no sepamos, para que estemos aislados. Entonces esto es muy importante, entender que no solamente la palabra es la ineficiencia, sino es el plan del sabotaje, es el plan de culparnos entre sí, como fue Luis Carlos Díaz, intentando tapar todo el colapso que han estado en Venezuela durante 20 años, tapándolo, buscando responsables, pero bueno, ellos mismos se toparon buscando a las Naciones Unidas cuando estuvieron acá y bueno, quisieron culpar a un periodista que además es defensor de derechos humanos, es UCEBista y bueno, tuvieron que dejarlo libre porque no había nada que hacer.
todo es consecuencia de ello. Y como tú decías, esto va a seguir. Y tú ves el miedo en las calles de, bueno, todavía no me ha llegado el agua, ¿cuándo se me vuelve a ir la luz? En San Isidro, por ejemplo, el comedor que tenemos, la gente ¿cuántos días tenía? La gente tuvo agua a partir del domingo. Imagínate, o sea, a partir del domingo la comida se le dañó y gente que dice frase de no teníamos nada y perdimos todo. O sea, Fíjate, aquí todo. parte también del drama es que el chavismo además, fíjense, había una gran, y de hecho el presidente Guaidó anunció, digamos, personas capacitadas que se ponen a disposición en la transición, digamos, de asumir y solventar el colapso eléctrico y bueno, y ver qué opciones tenemos. Y a ellos estuvo, por ejemplo, la voz de José María de Viana y otros técnicos. Pero hay que decir que adicional a esto, que no se dejan ni siquiera, que no dejan ayudar, es que persiguen a los trabajadores, persiguieron a los trabajadores de Corpoelec. Todo aquel que quería denunciar sobre lo que ocurría, porque no saben, porque creen que a los golpes se resuelve todo, porque creen que con la violencia se resuelve todo, buscaron y digamos, inclusive se reporta la muerte, el asesinato de un ingeniero de Corpoelec en Bolívar. Entonces, al final, todo el mundo sabe lo que ocurrió en el apagón. Y es lo que tú dices, o sea, todo al final, todos aquí sabemos lo que ocurrió en el apagón. Y todo nuestro respaldo a los trabajadores de Corpoelec. Todo nuestro respaldo a todo aquel trabajador que quiera en el fondo, desde su tecnicismo, desde su formación profesional, defiende, digamos, la función de su servicio público y que hoy está siendo hostigado por el FAES, que hoy está siendo hostigado por colectivos, por no poder hacer y que le limitan a hacer su trabajo. Yo me detengo en esto porque yo creo que, y no es por ser pájaro de mal agüero, pero como lo decía Luis Carlos con ese video que hizo, que es que estas cosas van a seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo mientras el régimen esté en la usurpación, porque al final, digamos, o sea, estamos ante un sistema que hoy, digamos, colapsa y colapsa producto del propio modelo que lo coloca, ¿no? Entonces yo creo que con eso que comentabas es importante que todos entendamos nuestro rol ciudadano. Yo creo que sin mucha cosa lo pudimos ver que la gente lo hizo. Llegó un momento que bueno, la gente empezó a salir a las calles, se empezó a ayudar, distintas ONG pudieron hacerlo y bueno, yo creo que fue increíble ver toda esa red de solidaridad que se abrió. Ahora tenemos a Carlos Correa. Carlos, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un saludo allí en la estación y por supuesto a la gente que está en sintonía. Bien, Carlos. Mira, una de las cosas que estamos destacando aquí es que ha sido reiterativa y además asumándole al tema del apagón la persecución a la libre prensa. O sea, ya veníamos, digamos, ha venido como un incremento al hostigamiento. O sea, no porque no existiera antes, pero ha sido como que un incremento. Corrígeme si esto es así. Y hoy se suma, digamos, la agresión por parte de funcionarios del FAES a un corresponsal internacional. Digamos, de acuerdo al sistema de monitoreo que nosotros tenemos en la situación de libertad de expresión, efectivamente enero y febrero fueron 2 meses de muchos casos pues de denuncias de violaciones a este derecho. Para hacerse una idea, en enero y febrero sumamos 140 casos y es mucho más de lo que se documentaron en enero y febrero del año pasado. Y el año pasado fue el segundo año después del 2004 con el número de casos. Entonces estamos hablando de un incremento importante de la intensidad o del número de casos que se están registrando. En el caso de la prensa internacional y de los reporteros, ya se han registrado más de 50 detenciones no solo a reporteros, ofrecen información, por ejemplo, sobre la situación de la salud o del sistema eléctrico. Entonces ahí hay una situación Carlos, estamos perdiendo conexión. Carlos Correa, vamos a tratar de intentar volver a llamar. ¿Aló? Bueno, bienvenido a Pedro Benítez, quien además ha sido un apoyo en estos tiempos, en estos días acá. Pero estábamos hablando, sigue Carlos Correa al aire. Carlos, bienvenido. Yo no sé dónde me quedé, pero bueno, en definitiva sí hay un aumento en el número de casos. Hay más de 50 detenciones en febrero, más de 40 de ellas a periodistas, detenciones arbitrarias, y hay también incremento de la persecución penal
Por ejemplo, el caso del Nextelo es uno de ellos y algunos otros casos más, ¿no? Y una pregunta, Carlos, ante, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita de los visitantes de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ¿qué impacto ha tenido esto? Y digamos, ustedes han consignado, se han reunido con estos relatores. ¿Qué resultados ves tú en un inmediato plazo de esta visita? Bueno, mira, esta es una reunión de tipo preparatorio para evaluar si se realiza o no la visita de la alta comisionada. Pero nosotros de manera regular informamos a la oficina de la alta comisionada sobre la situación de libertad de expresión en Venezuela, y eso lo han registrado en sus informes anteriores. La semana que viene, por cierto, en la sesión del Consejo, creo que la alta comisionada tiene que presentar un informe sobre la situación venezolana y habrá que ver, ese informe ya está previamente listo. Vamos a ver cuáles son los datos que allí van a reflejarse. Todavía nosotros no nos hemos reunido con la comisión que está en Venezuela, que tiene varios, entre ellos el responsable de la oficina los temas de Venezuela en la oficina en Ginebra, el representante regional, la representante regional y otro representante también para Sudamérica en Ginebra. Entonces vamos a proporcionar la información. Ya de manera regular lo hemos venido haciendo en algunos casos en donde nosotros asumimos el litigio, el acompañamiento integral de los casos. Ya hemos hecho solicitudes de medidas a Naciones Unidas y eso también es una información que ellos recopilan para sus informes. Bueno, quiero darte, Carlos, a ti, a todo el gremio de periodistas, nuestro respaldo, porque al final, digamos, la labor que ustedes también están haciendo ahorita es resistir al totalitarismo y arriesgan la vida. Por un lado eran los periodistas venezolanos y ahora también los corresponsales internacionales quienes están siendo víctimas de estos ataques. Así, a ustedes todo nuestro respaldo. Muchísimas gracias, Manuel. Y creo que la tarea también del conjunto de la sociedad es tratar de proteger los espacios que quedan de libertad para interactuar entre la sociedad en el debilitado ecosistema venezolano, el debilitado ecosistema de medios venezolanos. Así es. Bueno, Carlos Correa, director de Espacio Público. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:22 de la tarde. Fíjate, antes de entrar y hacer una llamada a Fabiana Rosales, que hoy estuvo en el sector San Isidro dando una donación, quiero conversar sobre el tema de la persecución de los periodistas. Pedro, ¿cómo al final se han atrevido a agredir a corresponsales internacionales? O sea, es decir, antes como que el tema internacional blindaba
ahora viene esta visita de los relatores, que bien lo decía Carlos, hay que hacer como el objetivo específico del por qué están los relatores aquí, y es sustentar la visita, la posible visita de la alta comisionada de derechos humanos. O sea, estos relatores además han sido, por ejemplo, duros en los informes, estos han sido técnicos que han trabajado ya muchos de ellos el caso de Venezuela y han sido duros sobre los resultados de Venezuela ante, por ejemplo, los objetivos del milenio, o sea, todo el tema de cumplimiento de derechos humanos, es decir, violación de derechos humanos por parte del régimen. El régimen va más, o sea, es decir, va mostrando un rostro más violento, ¿no? Ante esto hay quien dice, bueno, ¿cómo podemos decir que vamos bien? A ver, Pedro. Oye, ¿no tienes una pregunta más fácil? Bueno, o más difícil. Estamos pensando aquí sí, juntos, estamos pensando ¿no? Así. Bueno, mira, ellos están apelando ahorita a dos cosas, al cinismo y a la desmemoria. Ya hay una campaña, sobre todo en los medios europeos y algunos medios norteamericanos muy anti-Trump, es decir, cercanos a la izquierda, donde dicen, bueno, esto evidentemente es parte de una campaña de sabotaje de los Estados Unidos. O sea, ya están comprando el argumento del sabotaje de lo que ocurrió el fin de semana. E incluso el gobierno de Rusia le está secundando ese argumento. Tengo entendido que están convocando una marcha para mañana a las 11 desde la cantera de la Avenida Urdaneta, hablando de la victoria por la restitución. Es decir, el chavismo, y esto no es nuevo, cada monumental fracaso lo tratan de convertir en una guerra política. Para sacarle Bueno, pero es que ya va, estamos en guerra. O sea, esto es un estado de guerra. Es una forma de guerra distinta, sí, violenta. Sí, o sea, lo que pasa que hay que aclarar. Es otro esquema de violencia. Correcto, lo que pasa es lo que yo quiero aquí puntualizar, Manuela, que nosotros no podemos seguir subestimando la capacidad que ellos tienen de aguante, de mantenerse en el poder y de tergiversar la verdad, por cosas que nos pueden parecer a nosotros absolutamente insólitas. Como la iguana eléctrica, pues. Bueno, pero ¿cuántos años tenemos nosotros con esta crisis eléctrica? Chávez, el decreto de Chávez de la emergencia eléctrica fue hace 10 años, fue a finales del año 2009. O sea, tenemos 10 años en esto. Y sin embargo, ellos no tienen ninguna desvergüenza, no les importa, son absolutamente cínicos ellos y los que replican fuera del país en decir que, bueno, esto es parte de un sabotaje de los Estados Unidos, cuando nosotros sabemos que eso no es cierto. O sea, hay suficientes evidencias que demuestran que esto es producto precisamente del desastre chavista en todas las áreas. Bueno, pero ahora se fueron los gringos. O sea, es decir, ya la embajada gringa se fue. En términos, pero digamos, siempre, mira, estos en términos, siempre tienen ojo, tres enemigos. Claro. El enemigo externo, y por eso es que el enemigo interno y el enemigo anterior. Y fíjate, anterior. y yo sí creo que en un tema de vamos bien, ¿en qué sí siento que vamos bien? Que hay una sociedad, y no que sí siento, que estoy segura, que hay una sociedad hoy organizada, hay un músculo, hay un despertar. O sea, por más allá del mensaje oficial, todo el mundo hoy sabe que el apagón no fue por Luis Carlos Díaz o por una ¿cómo se llama? Una iguana eléctrica. Nosotros los venezolanos. ¿Sabes? Los venezolanos hoy sabemos que esto es responsabilidad de Maduro. Vaya donde tú vayas, o sea, hoy la gente te lo dice. O sea, agarras eso en no un... quita, Manuela, que siempre Ahora, tenemos que desmentir las estoy mentiras. clara, y es allí donde en un sistema totalitario la persecución a la verdad, y por eso es que el periodista hoy es el objeto de digamos, hasta el corresponsal, porque tú tienes que controlar lo que sale y tienes que poner el titular de lo que sale. Entonces, es decir, ¿qué sistema nos queda para entonces comunicar la verdad? Todo lo que tengamos a la mano. Mira, dos cosas, porque no quiero evadir el centro de tu pregunta, pero quiero poner el ejemplo del reportaje del New York Times. Ya salió la investigación de EFE que demuestra que ese camión no lo quemó nadie que estuviera participando en el intento de ingresar la ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que ellos posicionaron a nivel mundial, y muchos medios hablaron de eso, mientras había un apagón de 5 días en Venezuela, era que la ayuda humanitaria le había quemado a alguien de la oposición. Hasta lo publicó el New York Times en primera plana. Te aseguro que este fin de semana nadie va a hablar de eso. Pero entonces esa mentira va a quedar ahí. Y nuestro trabajo es que cada mentira, como esto es una guerra, Manuel, una guerra política, cada mentira nosotros la tenemos que rebatir. No podemos seguir subestimando la capacidad de maldad de esta gente. Y lo otro que tú tocas me parece sumamente importante. O sea, aquí lo fundamental es que, a diferencia de lo que ha pasado en Cuba en estos 60 años, aquí hay una sociedad civil que sigue resistiendo. Es decir, tenemos que seguirle insistiendo a los venezolanos que nos mantengamos en esta actitud, que no nos acostumbremos a esto, porque aquí está apostando Maduro en estos momentos. Bueno, volvió a la normalización, más o menos, pero que no es la misma que tenemos antes, claro. porque cada semana bajamos un nivel más. Entonces, que los venezolanos nos adaptemos a esta situación, y el que no quiera que se vaya del país, eso es lo que nosotros precisamente como pero entonces por ejemplo, quien te está escuchando que vive afuera, ¿qué rol puede tener? Y quien te está escuchando que está adentro,
¿qué rol puede Bueno, tener? los que están afuera tienen un rol muy importante porque tienen un acceso a los medios a través de las redes sociales, esta ventaja del siglo XXI que nosotros que estamos acá no tenemos. Entonces lo que tienen que hacer es decir la verdad con argumentos, explicarle a esta gente que cree o repite este cuento. Vamos a estar claros, la mayor parte de la opinión pública mundial Es decir, no está por pendiente de ejemplo, lo que ocurre todos los días en usted Venezuela. está en el estado de Florida, busque el email de los representantes ante la Cámara de Representantes, de los senadores ante la Cámara de Senadores y explíquele lo que viven los venezolanos. Eso es El una origen de la alternativa. crisis eléctrica, por ejemplo. Esto que pasó con la crisis eléctrica, Manuela, es la misma historia del sector agrícola. Es decir, Chávez empezó una campaña, porque tengo que mencionarlo. Chávez empezó una campaña de expropiaciones de fincas. Después expropiaron las principales cadenas de alimentos. ¿Qué provocó todo eso? Una escasez de alimentos. ¿A quién le echaron la culpa? Al imperialismo de los gobiernos anteriores, ¿sí o no? Sí, claro. Lo convirtieron en una guerra política por el tema de la seguridad alimentaria. El tema de PDVSA. ¿Quiénes acabaron con PDVSA? Y la convirtieron en roja rojita. Chávez y sus funcionarios destruyeron la industria petrolera. Ahora, ¿de quién es la culpa? De las sanciones norteamericanas. ¿Qué tenemos que decir nosotros, los que tienen acceso al Twitter, al Instagram, al Facebook, a todos los medios posibles? No subestimar eso, explicarlo, que estamos pagando las consecuencias de un modelo que destruyó al país. ¿Y qué podemos hacer lo que estamos haciendo dentro de Venezuela? Bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos, por ejemplo, manteniéndonos activos, no rindiéndonos, manteniéndonos en la calle, porque la estrategia que quiere Maduro en estos momentos es que nos desmoralicemos, nos desmovilicemos y nos acostumbremos a este desastre. Es decir, cubanizar a Venezuela. Ese es el objetivo que ellos tienen para mantenerse en el poder. A ver, Penélope. Sí, estoy de acuerdo con todo este tema de la guerra política, y es muy interesante porque en la guerra política hay una guerra comunicacional que creo que es la más interesante, esa guerra de cómo debatimos uno. Pero aquí yo me pregunto realmente hasta qué punto es importante también, si ya pasó en el New York Times y ya dijeron esto, seguir con esto cuando tenemos otros temas, como tú lo ves. Es decir, si ya pasó el tema, tenemos que buscar ganar esa batalla que ya pasó. Bueno, lo que pasa es que ellos te tiran 10 pelotas encima para que no sepas cuál vas a batear, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en el tema de la ayuda humanitaria porque se crea una expectativa. Bueno, y ahorita vamos a hablar con Fabiana Rosales, quien está haciendo un trabajo Entonces Juan Guaidó y todo el equipo de la Asamblea Nacional, donde tú estás, Manuela, y todos los que colaboramos con ustedes de una u otra forma, tenemos que montarnos en que la ayuda humanitaria ingrese al país. Es más, nosotros estamos tratando de ayudar a la gente a aliviar parte de la crisis que tiene, porque tenemos una gente que controla todos los organismos de represión del Estado en Venezuela, es decir, Maduro y su equipo, que no tienen ningún interés en ayudar a las personas. O sea, no les interesa que la gente se muera de hambre. Y nosotros estamos tratando precisamente de tratar de aliviar eso. Entonces, ya que se ha movilizado buena parte de los gobiernos democráticos del mundo a darnos este aporte a la ayuda humanitaria, nuestra responsabilidad es ingresar esa ayuda humanitaria. Y no lo queremos hacer de manera violenta, lo queremos hacer de manera pacífica. Y hay muchas formas de hacerlo. Y lo podemos hacer. Que hay cosas que no se pueden decir en estas vías. Y hay cosas que no se pueden decir. Y entonces esto va a poner en un dilema a la Fuerza Armada Nacional Venezolana. ¿Qué van a hacer? ¿De qué parte se van a poner ellos? ¿De parte del pueblo o de parte de los represores? Que además han tenido, digamos, una omisión importante. Pero bueno, ya César me está haciendo señas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, para seguir sobre la conversación, por ejemplo, del tema de la ayuda humanitaria, vamos a llamar en estos momentos a Fabiana Rosales, quien además durante esta semana ha realizado varias actividades de entregas, de donaciones, donativos. Estuvo en el ortopédico infantil, hoy estuvo en la comunidad de San Isidro Petare. Y sin lugar a duda, Pedro, como lo decía, no es que se quedó en el 23. O sea, es decir, el 23 sin lugar, fue un día doloroso, porque no es solo ver cómo se quemó, cómo quemaron un camión de donaciones de comidas, de insumos médicos en la frontera, sino también es reafianzar un compromiso de que tenemos que hacer factible, digamos, el canal humanitario. Hay que entender algo. Existe la ayuda humanitaria en usurpación y la ayuda humanitaria sin usurpación. La ayuda humanitaria sin usurpación significa un gobierno democrático comprometido en establecer la cooperación internacional humanitaria en todas sus anchas. O sea, eso va desde donaciones, que es lo que, por ejemplo, el esquema que hemos recibido en la frontera venezolana, pero también significa créditos y formas de endeudamiento que facilitarían la compra de insumos, de reparación de unidades médicas en clínicas y hospitales. Y esto lo digo muy, muy claramente, Pedro, porque la ayuda humanitaria no es solo un container, no es solo un contenedor. O sea, es un proceso continuo. O sea, el hambre, por ejemplo, nosotros que tenemos los comedores en San Isidro, tú le das el suplemento nutricional al chamo, el chamo sube de peso, resulta que la diarrea te tumbó todo el trabajo que tú pudiste haber hecho en 3 meses, porque el chamo le dio un cuadro diarreico tan fuerte que perdió 5 o 6 kilos y estás en el mismo lugar. ¿Y por qué se genera? Porque el agua está en condiciones no potables, claro, y se toman esa agua porque es la única agua que hay. Entonces, al final, la ayuda humanitaria, sin lugar a duda, hoy, esas donaciones que están en la frontera son una vía para paliar. Es el blister de la atención que no se tiene, pero hay que entender que para atender la emergencia en su complejidad se requiere el cese de la usurpación, Pedro. Claro, claro. Porque no funcionan los laboratorios, porque no funcionan los rayos X, pero sin lugar a duda, por eso es que para que haya ayuda humanitaria tenemos que comprometernos no solo en las ideas de transición, sino en el cese de la usurpación. Claro, esto es un paliativo. Ahora, es un compromiso que nosotros asumimos y tenemos que cumplirlo. Cuando digo nosotros, yo me meto Claro, en claro, la sociedad democrática, la asamblea. Pero a la gente hay que decirle la verdad. Y la verdad es que este problema no se va a resolver mientras Nicolás Maduro siga en Miraflores. Ese es el punto. O sea, la crisis eléctrica no se va a resolver, la caída de la industria petrolera no se va a revertir, la crisis humanitaria no se va a empezar a revertir mientras Maduro sigue en Miraflores, porque él tiene una política de tierra arrasada. O sea, esta gente no le importa mandar sobre el cementerio. Ahora, pero tú decías algo clave. Hoy es esencial el rol de las Fuerzas Armadas. Es esencial. En términos de que, fíjate que el Maduro hacía un llamado a los colectivos, porque entonces es el único brazo que tiene. Y sin embargo, los colectivos, en las tomas que hicimos en la calle, ¿en dónde aparecieron? Aparecieron en La Varal y aparecieron en Capuchino. De resto, brillaron por su ausencia. Es decir, posiblemente también hasta los malandros estén, digamos, estén en un dilema ante la inviabilidad del país. Porque el apagón fue para todo el mundo menos para Gorrín, que fue el único que le brillaba con toda luz de su casa, me explico, porque tenía plantas eléctricas. Y Miraflores, exactamente. Pero en ese sentido, hay ahorita un rol, un mensaje que mandar. Y ese mensaje, ¿cómo tiene? Sobre todo quien te escucha también, porque a veces estamos en las protestas y claro que sentimos rabia y claro que decimos, oye, el uniforme, porque muchos han sido, a casos de corrupción, han sido de militares, por ejemplo, pero ¿cuál tiene que ser ese mensaje que demos hoy a las Fuerzas Armadas de convencimiento y que se sumen a esta causa?
Desde mi punto de vista, tiene que ser un mensaje institucional. Las responsabilidades no son colectivas sino individuales. Ha habido funcionarios militares con nombre y apellido que han cometido hechos de corrupción y que han cometido violaciones graves a los derechos humanos y que van a tener que pagar por eso tarde o temprano. Pero eso es una cosa y la otra muy distinta es condenar a toda la institución, a toda la Fuerza Armada Nacional. Y nuestro mensaje tiene que ser muy claro, no tiene que ser ni de ruego ni de insulto. Un mensaje en el marco de la Constitución. Venezuela está pasando por la peor crisis de su historia. Millones de venezolanos están muriendo de hambre y de enfermedades. Millones están emigrando. Y la Fuerza Armada Nacional tiene una responsabilidad. Lo que está haciendo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional es mostrando un camino, una salida pacífica y constitucional a esta crisis. Y lo que todos aquí sabemos, que lo único que falta para que aquí empiece un gobierno de transición que convoque elecciones libres es que la Fuerza Armada Nacional se pronuncie. No les estamos pidiendo, Manuela, a los militares que cambien de opinión. No les estamos pidiendo que dejen de ser chavistas o que simpaticen ahora con Juan Guaidó. Lo que les estamos pidiendo es que acaten y hagan acatar la Constitución vigente en Venezuela, que es la Constitución de 1999 y la voluntad del pueblo. Y que el pueblo venezolano, en unas elecciones libres, justas y transparentes, elija quién va a ser el presidente y el comandante en jefe, cosa que no ocurrió el pasado 20 de mayo. Y como no ocurrió el pasado 20 de mayo y no hubo solución política, bueno, ahora el país está mucho peor de lo que estaba el año pasado y se va a seguir hundiendo mientras continúe la usurpación del Poder Ejecutivo en la presidencia de la República. Esto es lo que ellos saben, esto es lo que nosotros decimos y tenemos que repetir. Fíjate, y para eso queremos darle la bienvenida a Fabiana Rosales, quien está en línea, porque además Fabiana no solo ha tomado el tema humanitario, sino también, por ejemplo, Fabiana hizo un mensaje a la familia militar, que además tiene una relevancia y tiene un peso clave digamos, en el llamado a conciencia que el movimiento democrático que hoy lidera el presidente Juan Guaidó está enarbolando. Bienvenida, Fabiana. Manu, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Fabiana, estamos aquí discutiendo de la crisis humanitaria y además tú estuviste el día de ayer en el Hospital Ortopédico Infantil y hoy estuviste en San Isidro. Cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido. Mira, Manu, estuvimos ayer en el ortopédico, en el San Juan de Dios. Hoy estuvimos visitando, bueno, contigo y con Andrés, la comunidad de San Isidro. Mira, hoy Venezuela necesita muchísima gente que sean voluntarios de formar parte del cambio. Hoy Venezuela necesita ayuda humanitaria. Hoy Venezuela necesita voluntades que sumen para poder salir todos de esta crisis. Recordemos que los más afectados siempre son nuestros niños. Es nuestra infancia la que le han robado la sonrisa, la que le han robado las ganas de salir adelante. Entonces, yo he tratado desde un principio enfocarme en eso, en que hay que devolverle la sonrisa a nuestros niños. Y yo sé lo que se siente sufrir en carne propia, ver a un hijo enfermo. Yo sé lo que se siente que un niño muera porque no hay oportunidades de sanarlo en su país. Entonces, es una realidad que tenemos que cambiar en el corto plazo. Ahora, Fabi, y fíjate que hoy fue increíble porque a pesar de que hubo presencia, por ejemplo, de una concejal chavista, la comunidad tuvo apertura, y al final, digamos, no hay temor porque también saben la oscuridad que viene si nos mantenemos en este régimen. ¿Cuál es hoy el sustento de la esperanza? Mira, hoy el sustento de la esperanza es que cada venezolano volvió a creer en lo que es el ser venezolano, en esa esencia que no nos la quita nadie, que somos solidarios, que somos leales, que dejamos de un lado nuestras necesidades para que nuestros hermanos salgan adelante, que uno pone un plato más en la mesa y deja de comer para ayudar a otro. Ese es el venezolano y esa es la esperanza que tenemos hoy, porque volvimos a creer en nosotros mismos. ¿Y qué llamado le haces tú a una Fuerza Armada que hoy también se mantiene como en silencio, o sea, sobre todo ante esta crisis que viven las familias venezolanas? Mira, yo siempre creo que ante el silencio, llevar el mensaje. Ante la oscuridad que vivimos, prender una velita de luz. Ante las amenazas, enfrentarnos y demostrar que nosotros somos más fuertes. Siempre demostrar que somos más fuertes porque estamos todos juntos, vamos todos unidos en esta causa.
Bueno, muchísimas gracias, Fabi. No sé si vas a tener más actividades como las que tuviste hoy en San Isidro, ayer en el ortopédico. ¿Cómo se suman? ¿Cómo ayudan? Mira, siempre inscribirse en Voluntarios por Venezuela, formar parte de la red de voluntarios, organizarnos como comunidad, identificar el problema de la zona y bueno, saber cuáles son nuestras debilidades para poder nosotros enfrentar el tema de la zona y ser parte del cambio, sin duda, ser el boca a boca de lo que no se ve en los medios de comunicación, extenderle sin duda la mano amiga a quien más lo necesita en estos momentos de crisis. Bueno, Fabi, muchísimas gracias y estaremos contigo en todos los espacios y bueno, mañana en una agenda de cabildos que nos convocó el presidente, allí estaremos. Nos vemos mañana. Gracias, Manu. Seguro que sí, un abrazo. Fabiana Rosales. Pedro Benítez. Ante esto reiteramos, hay esperanza, hay movimientos. Mira, hoy lo veíamos, no sé si tú quieres relatar un poco lo que vimos en San Isidro el día de hoy. ¿Cómo quebramos cómo se quiebra el sistema? Porque es decir, al final esto es la suma de presión. Pero yo creo que había algo que decía Fabi importante, sumado a lo que decía Pedro, que es el mensaje al militar. Yo creo que no solamente es un mensaje institucional, sino también es un mensaje que es cuando revisas lo que es la venezolanidad, entiendes que la venezolanidad se basa como centro de la familia. Y que era un mensaje muy bueno que daba Fabiana y el presidente Guaidó, que era ese mensaje de la familia militar. Y eso es un mensaje muy importante, porque el centro de Venezuela, que es la familia, el centro es la madre. Entonces tú le hablas a ese militar que su madre está muy mal. O yo escuchaba en el barrio cosas impactantes. Hoy estaban hablando de la ayuda humanitaria. Hablaban del presidente Guaidó, decían, ¿cómo es posible que Maduro dijera que se quemó, que los opositores quemaron la ayuda humanitaria, fueron ellos? Es decir, la gente está consciente porque ya le están tocando a lo más vulnerable de la sociedad. Y al militar también le pasa. Y yo creo que eso es muy importante, ese mensaje que demuestra realmente lo que somos en términos antropológicos. O sea, hablas de la familia, yo creo que ahí es muy importante enfatizar, porque realmente el militar lo está pasando, no todos son unos enchufados, no todos tienen millones de casas, ni tienen plantas eléctricas en su casa. Ellos también están pasando necesidades. Había un video muy interesante cuando pasó lo de Cotiza, que salía un militar diciéndole como a su general, mira, mi hija se está muriendo, mi hija de 3 meses se está muriendo. Correcto. Y por eso yo hoy me levanté. Yo no solamente me levanté porque el presidente es Guaidó, me levanté porque mi hija se está muriendo. ¿Y qué voy a hacer? Entonces yo sí creo que hay un mensaje muy importante, institucional, porque es la base del militar, pero también a la familia, porque ya es la base de la venezolanidad. Que seas militar o seas civil la tienes que tener porque es tu sistema, es lo que eres. Entonces yo sí creo que a mí me pareció muy importante ese mensaje que da Fabiana y da el presidente a toda la familia militar, que es lo de ayuda humanitaria, que es lo que estamos pasando todos los venezolanos. Pedro. Totalmente de acuerdo, sí. Me parece perfecto el complemento que tú haces. O sea, creo que este avión tiene 2 alas desde ese punto de vista, pero es un tema que tenemos que tomar, insistir, repetir. En este momento, Jorge Rodríguez está anunciando con el jefe del Comando Estratégico Operacional una serie de medidas, actividades para volver nuevamente a militarizar el sistema eléctrico, cosa que supuestamente habían hecho en el año 2013. ¿Cuál es el mensaje de fondo acá? Ellos quieren involucrar a la FAN en su desastre. Aquí lo que quiere decir que aquí en Venezuela está sobrando una sola persona, un grupito de personas. Son los que Maduro y la gente que lo rodea son los que sobran. Los demás podemos reconstruir este país. Ellos son los que tienen que salir. Y aquí hay una ruta muy clara: cese a la usurpación, constitución de un gobierno de transición y elecciones libres, que se constituya un nuevo gobierno electo por los venezolanos que tome las medidas para empezar a recuperar este país. No es posible que un país con los recursos hídricos que tiene Venezuela esté fallando por agua y electricidad. Es imposible. Con las reservas de gas. Con las reservas de gas, no hay gas directo. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos una crisis desde hace años con el tema de las bombonas de gas, cuando antes la bombona de gas te la ponían en la puerta de tu casa. Lo que ocurre con los alimentos, un país que se autoabastecía en un montón de rubros, un país petrolero que está en esta situación. Es que lo que está ocurriendo en Venezuela en cierta manera es inexplicable.
de que ocurra tanta desidia, tanta destrucción. Y bueno, y Maduro se dedica es a destruir, a destruir, a destruir. Claro, y a destruir. pero fíjate algo, yo creo que es importante el diálogo que estamos teniendo acá, porque en el fondo, y a eso quiero también traducir una tarea, quien me escucha, tenemos que asumir, digamos, mensajes claves a repetir continuamente todos los días en cualquier espacio, Pedro. O sea, es decir, porque al final, por ejemplo, ante la hegemonía comunicacional, yo que viví el tema del apagón, era la única, RCR era la única emisora que se atrevía a transmitir claramente, o sea, lo que estaba pasando a todas sus anchas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nosotros hoy somos medio informativo. Entonces, ante eso, por ejemplo, hoy tienen que ser prácticas cotidianas el reunirse en los edificios, el reunirse en los condominios, reunirse en las urbanizaciones y conversar. Porque usted no sabe en qué momento puede tener la esposa militar sentado allí. O estás en un supermercado y estás conversando y puedes tener de cerca a, digamos, la madrina de, qué sé yo, de un soldado. Y yo creo que al final, Pedro, la presión de la inviabilidad del país hoy viene dada también por la familia. O sea, porque aunque por más el militar que esté, digamos, en la posición que esté, hoy la familia venezolana sabe que el modelo de vida es inviable bajo este régimen. Correcto. Todos nos dimos cuenta durante el apagón, es verdad. Esto tiene tiempo y viene con Chávez, pero el apagón fue como la suma de muchos colapsos. O sea, fue la evidencia de que no hay futuro con esto, con ellos, para los que nos oponemos y también para los que obedecen. Entonces, eso tiene que ser un elemento emocional motivador para la desobediencia al régimen. Ahora, de nuestro lado, también hay una serie de mensajes. Y por eso es que reitero, las prácticas hoy de reunirse a ver las noticias, a discutir, a informarse, a organizarse, o sea, tiene que ser cotidianamente y sobre todo ante la ausencia de medios de comunicación. Pero bueno, vamos a un corte y ya nos vamos. Y regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Claro, pero ante eso, reiteramos, ya estamos al aire, seguimos la conversación. Sí. Pero ante eso es importante entender qué mensajes no podemos replicar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué ellos pusieron a Moto Domínguez? ¿Por qué Maduro puso a Moto Domínguez como ministro y presidente de Corpolé? ¿Porque está preparado profesionalmente? No, porque él es leal. No. Punto. Entonces ellos la lealtad es más importante que ser profesionalmente capacitado. Bueno, ¿por qué chocaron los trenes, los vagones del metro ayer? Pues estaban desesperados porque el metro arrancara. Entonces esta gente que desprecia el componente profesional, votaron un gentío de la industria petrolera, votaron un gentío de la industria todas las eléctrica, industrias. Mucha gente se ha ido del país y estos regímenes funcionan así. Así funcionaba la Unión Soviética, así funciona Cuba. Es gente que le desprecia la vida de los demás, que su único interés es mantenerse en el poder. Lo único en que ellos son buenos es aferrarse al poder a toda costa, a costa del resto de los venezolanos. Claro, pero entonces... Es decir, sin competencia, no es que me equivoqué, no, es una incompetencia criminal. Claro. Y que, por ejemplo, también... competencia planificada. Pero lo que yo rebato es la idea según la pero, cual... aquí está un tema. El jueves a las 5 de la tarde bajaron el breque para incomunicar a toda Venezuela como una forma de control social. A eso iba. Hay una idea, por ejemplo, que dice, no, es que esto fue planificado. Esto fue severamente planificado por los comunistas cubanos para que estemos donde estemos. Eso es caer en el juego de los cubanos.
El juego de los dos cubanos es decirte, estos tipos son perfectos, todo lo controlan, nos bajaron el breque cuando les dio la gana, lo subieron cuando les dio la gana, nosotros estamos en manos de ellos, no podemos hacer nada. No, los regímenes socialistas y la historia tiene suficiente evidencia de esto, cuando no se reforman, colapsan, como colapsó la Unión Soviética, como colapsó Europa Oriental, y como Maduro ha sido incapaz, demostradamente incapaz de reformar esto y ya no lo va a hacer, este es un régimen que se dirige al colapso. Eso es lo que va a ocurrir, y es muy fácil prever, Manuela, que si Maduro sigue en Miraflores, aquí va a venir otro apagón y va a ser mucho peor. ¿Cómo lo sé? Bueno, viendo lo que ocurrió en los últimos 10 años. Cada apagón ha sido... Con lo que has hecho con la comida, con el petróleo, con el gas, recordemos que durante muchos años, claro, hay que tener memoria histórica. Disculpa, Manuela, habían apagones en el resto del país, pero no ocurrían en Caracas. Es decir, Maracaibo es la segunda ciudad del país. Hay racionamiento en el país menos Caracas, exacto. Desde hace años. Pero entonces la incompetencia criminal les llegó a Caracas. Claro, pero ¿cómo el ejercicio? Porque hay gente que dice, tenemos que hacer. Y al final, digamos, parte del rol de esta conversación es posicionar unos mensajes que tenemos que replicar. ¿Y por qué el replicar mensajes es un elemento, digamos, de desgaste, también de socavar al sistema? Pedro. Bueno, precisamente por eso, porque para ellos la política es fundamental, y en eso tienen razón, la política es comunicacional. Entonces ellos dicen, yo estoy en el poder, no me pueden sacar, soy inderrotable, soy invulnerable, y eso hace que mucha gente que sigue sosteniendo la dictadura porque están ahí dentro, duden y digan, bueno, yo prefiero, seguro mato confianza. Estas estructuras dictatoriales funcionan así. Maduro no gobierna solo, debajo de él hay toda una estructura de gente. Una pregunta de obediencia, una pregunta que yo siempre me hago. ¿Cuántas Luisa Ortega todavía están del otro lado? Porque nadie se imaginó, Luis Ortega fue la represora del 2014, ¿sí o no? Sí, claro. Miguel Rodríguez Torres fue el brazo ejecutor de la represión del 2014. Ahí está metido en una cárcel. O el Pollo Carvajal, por ejemplo. El Pollo Carvajal, el último jefe de inteligencia de Chávez y el primero de Maduro. Lo que estamos sabiendo con las horribles fotos que se han publicado del caso de Oscar Pérez. Resulta ser que las personas que lo ultiman, que lo ejecutan, después ellos mismos lo ejecutaron para que no quedaran evidencia. Es decir, las personas que ellos utilizan en la represión, luego las terminan eliminando. Esas cosas hay que decirlas. No te sigas prestando para la represión, porque tú vas a ser víctima precisamente de los que ahorita te están dando órdenes. Claro, y esta conclusión es el ejercicio de información que tiene que llegar a distintos. Y hay que decir por eso, por ejemplo, Manuela. Maduro hacía en diciembre un llamado y decía, la familia militar opositora debe como separarse. O sea, este es el momento de separar a la familia. ¿Y por qué? Porque al final hoy, además los venezolanos, si algo tenemos es que somos totalmente familiares. O sea, es una red, además de mamás, por cultura, ¿no? Y ante la ideología puede el amor de la familia. Entonces, por ejemplo, un escenario, un contexto importante es el de la familia que rodean a los obedientes del sistema. Ahora, ¿cómo llegarle el mensaje a esas personas? Bueno, muchas veces están en los supermercados en donde compramos, muchas veces están en las panaderías en donde compramos, muchas veces están en la cola. Por ejemplo, en el apagón, todo el mundo estuvo en una cola, bien sea una cola para agarrar agua en un bidón, bien sea una cola para los que tenían más plata de comprar hielo o lo que fuera, pero es decir, habían colas. Entonces, este es un momento de activismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Hacer política. Esa es la política efectiva. Mira, César, ya César nos cortó aquí, pero bueno, lo que sí dejo el mensaje es que la presión es de calle, sí. ¿La presión internacional se mantiene? Sí, pero el socavamiento lento que no es manejable y que tiene que ser multitudinario es el que hacemos cada sujeto en su edificio, cada sujeto en su urbanización, cada sujeto en el colegio, cada núcleo organizativo. Usted tiene que todos los días asumir resumen de noticias, opinión, explique por qué no es algo planificado y por qué no es la guerra eléctrica. Agarre usted, si está en el exterior, por ejemplo, escríbale a cada uno de los senadores demócratas y los representantes ante la Cámara de Representantes y explícale por qué hubo un apagón y por qué no es la intervención de Trump en Venezuela. Entonces, esos son labores importantes para la causa y que son las hormiguitas, el trabajo necesario para seguir construyendo músculo. Pero bueno, nos vemos este sábado en cada uno de los cabildos que vayan a ver. Todos los municipios tienen cabildos. Este sábado es un momento de activarse, de reorganizarse. Allí estaremos y bueno, y Pedro, nos vemos entonces el próximo viernes en este espacio RCR. Así despídete, pues. Fuerza y fe. Fuerza y fe. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR
750 AM.